Listen to me now. 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 En un minuto te voy a contar cómo trabajamos desde la Dirección de Inclusión Social y para eso te tenés que acordar de 5 puntos. Punto número 1, el Departamento de Servicio Social, que trabaja en la elaboración de políticas que te van a acompañar a lo largo de todo tu trayecto universitario. Acordate, becas para ingresantes, becas de Fondo Único, becas Nutrirse UNC, becas de conectividad y el programa Estudiantes en Línea para que estés siempre conectado y conectada. Punto número 2. El Departamento de Acompañamiento a las Trayectorias Académicas, que pone a tu disposición un equipo de tutores y un montón de actividades para que avances en tus estudios. Punto número 3, el Departamento de Orientación Vocacional. Punto número 4, el Jardín de Odoro, una institución de nivel inicial destinada exclusivamente para hijos e hijas de estudiantes de la UNC. Y por último, el Espacio de Género y Sexualidades Diversas, donde trabajamos todos y todas por una UNC libre de violencias. Viví tu experiencia UNC. Hola, estamos aquí para contarte todas nuestras actividades deportivas que tenemos en la UNC. Estamos desde la Dirección de Deportes y te estamos esperando. Tenemos un montón de deportes para ofrecerte y ellos son Fútbol, básquet. Buenas tardes a todos y todas, nos encontramos en la muestra de carreras ingreso 2022. En esta oportunidad nos encontramos con los profesionales, con arquitectos para conversar un poco acerca de las carreras de arquitectura. Nos acompañan en esta tarde Rosario y Adolfo Mondejar. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Hola, bienvenido, gracias, muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos a contarnos un poquito a cada uno de ustedes que nos están escuchando del otro lado. ¿Quién es Rosario? ¿Quién es Adolfo? Digamos, ¿cómo ha sido un poco su recorrido profesional en esta profesión? Rosario es arquitecta egresada del año 2019 de la UNC, obtuvo el premio Universidad y estuvo en el cuadro de honor como primera escolta de suplente de la carrera. Ha participado también como adscripta en la cátedra de Construcciones 1. Actualmente desarrolla su actividad profesional con el arquitecto Adolfo Mondejar y su equipo de trabajo conformando AR Mondejar Estudio de Arquitectos, donde desarrollan proyectos y construcciones de viviendas individuales y colectivas, edificios de usos mixtos a escala urbana. También ha participado y obtenido diferentes premios con concursos de arquitectura, tanto como estudiante y como profesional, en conjunto con su equipo de trabajo, donde se pueden destacar el primer premio en el concurso nacional de ideas del Banco Nación para la conservación y puesta en valor de la planta baja de su casa central en este año. Y por otro lado tenemos a Adolfo, quien es docente a su vez, ha tenido una larga trayectoria como docente, tanto titular como adjunto, es docente titular de la Cátedra de Arquitectura del nivel 2 en la FAUT y también es adjunto en la
cátedra de arquitectura nivel 6 de la misma casa de estudio. Es docente investigador también, participa también como jurado en distintos concursos, tanto nacionales como internacionales. Es socio fundador de Adolfo Mondejar, Estudio de Arquitectos, con más de 20 años de trayectoria en el rubro. Ha desarrollado diferentes proyectos a nivel nacional, a nivel de la ciudad, también donde se destaca actualmente la renovación del nuevo centro shopping, y también ha participado y obtenido diferentes premios a lo largo de su carrera, tanto a nivel nacional como internacional, y ha tenido la publicación también de sus obras en diferentes revistas especializadas, digamos, de arquitectura. Bienvenidos, bienvenidas, digamos, a cada uno. Y para comenzar un poco esta entrevista, me gustaría que nos puedan comentar un poco por qué se les dio, digamos, por elegir esta carrera, esta profesión que los atraviesa también a nivel familiar. ¿Empiezo yo? Bueno, empiezo yo. Un poco, bueno, siempre estuve muy relacionada, no con la profesión, sino en contacto con la profesión, porque, bueno, mis dos padres son arquitectos, así que, bueno, tengo tíos arquitectos, así que siempre estuve en contacto con esto y bueno, un poco desde chica siempre decía que quería ser arquitecta. Cuando estaba en el último año del colegio, bueno, surgieron dudas, pero bueno, me gustaba ver la dinámica de trabajo por ahí en casa, escuchar en la mesa a lo que hacían, lo que hablaban, por ahí acompañarlos a la obra, o si iba al estudio ver el trabajo en equipo que desarrollaban, un poco, bueno, por estar en contacto siempre estuve en contacto y me pareció como que era lo que quería hacer. Bueno, mi caso es distinto porque, o sea, soy hijo de médico, pero en el secundario, digamos que en segundo año más o menos, en una clase de dibujo nos dieron el tema origen y evolución de la vivienda. Y, bueno, me pareció sumamente atractivo en esa época en donde uno no percibe ni siquiera lo que significa. Y empecé como casi a, te diría, delinear lo que iba a pasar más adelante, y creo que fue ese el comienzo de mi vocación como arquitecto, ¿no? Sin saber en realidad lo que en realidad abarca la arquitectura. Pero empezó ahí, desde segundo año de secundaria. Bien. Es importante acá como a través de las materias que uno va viendo en el cole, ya sea la especialidad, nos van conectando con diferentes ocupaciones, con diferentes profesiones, ya sea porque un tema nos interesa, porque alguna actividad que se relaciona con la profesión que vamos ejercitando en esos primeros pasos, digamos, por el secundario, nos empieza a llamar la atención y se empieza a despertar algo así como lo describe, digamos, Adolfo, se iba despertando esta vocación, digamos, por lo que iba a hacer en el futuro. Me imagino que ahí se te cruzan seguramente diferentes imágenes a lo largo de tu carrera. ¿Y cómo describirías hoy cómo te describirías a vos como arquitecto hoy, digamos? A mí como arquitecto, bueno, o sea, pasó mucho tiempo ya, o sea, 38 años llevo de arquitecto, así que hace mucho tiempo que soy arquitecto, pero bueno, en general siempre tuve como claro, digamos, dentro de la vasta cantidad de actividades y de posibilidades que te otorga la arquitectura, hacia dónde yo quería ir, ¿no? O sea, me interesaba el proyecto, me interesaba la obra, me interesaba la investigación sobre esto, y bueno, un poco hoy no sé cómo definirme, pero soy un arquitecto que me gusta mucho el proyecto, me gusta la investigación sobre el proyecto, me gusta entender los temas de la ciudad. O sea, cuando vos, o sea, la arquitectura tiene una cuestión importante que
o sea, hay tres formas de habitar, ¿no? Siempre trabaja sobre el habitar, o sea, el habitar individual, el habitar colectivo y el más importante, que en todos nos sentimos involucrados, que es habitar la ciudad. Entonces me siento como un arquitecto que intenta siempre estar como mirando esos temas, pero de una manera vinculada mucho a la investigación, no tanto a la producción, sino a la investigación. Y bueno, en ese trayecto siempre estamos transitando, digamos. Es lo que más me interesa, lo que más me gusta, esa idea de tener cierta incertidumbre sobre lo que pasa y ahí actuar. Esa es un poco la definición. Es difícil definirse, la verdad, pero... Me imagino que con todo el recorrido habrás pasado por diferentes áreas, por diferentes momentos, digamos, a lo largo de tu carrera. Y en tu caso, Rosario, vos, ¿cómo ha sido este inicio profesional, digamos, en la carrera? Si bien ya tenés unos años de egresada, pero sos, dentro de todo, una egresada reciente, ¿cómo ha sido estos primeros pasos de ejercicio por la profesión? Bueno, en mi caso sí, mi experiencia profesional es corta, hace poquito me recibí, pero también un poco me interesa este tema del proyecto, de proyectar pensando en el habitar. Bueno, ahora estamos trabajando en el habitar individual, en la vivienda, en pensar cómo la gente habita los espacios, el habitar también colectivo de la ciudad. Un poco, bueno, relacionado con el proyecto y la construcción, porque, bueno, como bien decía, la arquitectura tiene muchas áreas y muchas disciplinas, pero lo que a mí me interesa es, digamos, relacionado con el proyectar y con la construcción, materializar ese proyecto. Bien, ¿podrían ampliarnos un poco más de qué quieren decir ustedes cuando hablan de proyecto? Porque seguramente para todos nos ha resonado de diferente manera. Yo vengo de otra disciplina y entiendo seguramente algo totalmente diferente de lo que sería para el arquitecto. Sí, seguramente. Bueno, la arquitectura viene de architectón, digamos, el arche, que significa principio, ¿no? Ideación, y tectón, que significa materialización, construcción. Entonces la arquitectura es justamente ese fenómeno de ideación y construcción como un principio, y es irrepetible, o sea, se repite, o sea, no hay un fenómeno de arquitectura que se repita en otro lado, por más que sea por ahí repetible en módulos, pero justamente eso es lo que significa proyectar, ¿no? Significa reunir, amalgamar muchas cuestiones, que es lo más interesante de la arquitectura, otras ciencias, la historia, las cuestiones personales, ¿no? Y después llevarlas a una síntesis, a una materialización, a tener cosas más terminadas o inacabadas a veces, pero significa justamente ese hecho de ideación y materialización, llevado en muchos aspectos, ¿no? La arquitectura tiene, o sea, campos amplísimos de trabajo, o sea, en el urbanismo, en el proyecto de arquitectura, en los campos del equipamiento, de las ciencias sociales, de la historia, de la preservación, se involucra muchísimos campos. Entonces también el proyecto tiene que ver no solamente con la idea de hacer un edificio, de construir un edificio, sino todo lo que involucra, digamos, a nivel mucho más general, no tan específico. Bien, ahí un poco también trajiste esta representación que a veces se tiene, digamos, de que piensan los estudiantes, digamos, yo me dedico a la orientación vocacional y muchas veces escucho esto de no, quiero estudiar arquitectura para poder hacer una casa, para poder hacer un edificio, digamos, y vos fuiste trayendo que ya el arquitecto empieza a desarrollarse en otros ámbitos y empieza a tener en cuenta otros aspectos, digamos, más allá de solamente el materializarlo en una construcción, digamos, ¿no? ¿Podrían comentarnos un poco en cuáles son esas otras áreas donde uno se puede insertar siendo arquitecto?
Sí. Bueno, un poco sí, por ahí se tiene ese concepto de para ser arquitecto tengo que saber dibujar, me tiene que gustar pintar, el arte, y si bien está relacionado, creo que la arquitectura está mucho más relacionada como una cuestión social también. Y bueno, y dentro de eso se pueden desarrollar urbanistas pensando una ciudad, pensando un barrio, en el área de paisaje, diseñando espacios verdes. También tenemos un área el área de las estructuras, arquitectos que se dedican específicamente al cálculo estructural, bueno, el proyecto, que es un poco lo que hacemos nosotros. Bueno, creo que el área es muy amplia, el patrimonio, edificios patrimoniales, bueno, no sé si... Bueno, es muy, muy abarcativa la carrera, muy abarcativa. Y bueno, tal vez lo más interesante que también aporta hoy es que las generaciones futuras, justamente de todos los que nos están escuchando, tienen como un nuevo desafío, ¿no? Traído incluso por la pandemia, pero no solamente por la pandemia, sino por todo lo que está pasando en el mundo, de entender la ecología, de entender el medio ambiente, de entender la sustentabilidad. Tal vez eso sea el desafío más importante que tengan las futuras generaciones, ¿no? Y ahí abre un panorama amplísimo de oportunidades que tiene que ver con la arquitectura, obviamente, porque las ciudades se van a seguir construyendo y los hábitats se van a ir construyendo y a su vez deteriorando. Entonces creo que es un desafío gigantesco para todos los que hoy están estudiando y para todos los que nos están escuchando. Bien, ahí trajiste un tema interesante, digamos, que esta cuestión de los desafíos que tiene cada una de las profesiones hacia el futuro, digamos, porque también esta concepción de que es algo estático, algo que no cambia, sino que siempre se hace de la misma manera, sino que va creciendo y va cambiando y va mutando de acuerdo también a todos estos cambios sociales, tecnológicos que se van generando. Y podrían contarnos un poco, a raíz de estos cambios tecnológicos que se dieron en este último tiempo y que se siguen generando, digamos, con qué herramientas generalmente trabajan, con qué programas, a veces es fundamental, digamos, como ir conociendo, ir aprendiendo, digamos, o que voy a ir desarrollando a lo largo también de la carrera. Bueno, yo te respondo primero que soy más viejo. O sea, hay sin duda que en los últimos, diría 20 años, la manera de comunicar la arquitectura ha cambiado totalmente. De todas formas, el fenómeno es interesante porque sigue habiendo cuestiones que son más esenciales, que están relativas al sentir, al percibir, a cuestiones que son como más cercanas a los afectos, te diría, que por ejemplo, vos podés subir a un lugar en auto y seguramente vas a llegar más rápido y bueno, y seguramente más confortable. Pero si subís en bici, vas a entender la topografía, te vas a cansar, vas a entender si el clima es caluroso, si hay viento, a lo mejor charlas con gente, y eso es lo que tiene en realidad el fenómeno de la arquitectura, ¿no? Que la tecnología ha hecho un aporte gigantesco, y aparte que es un aporte que no tiene vuelta atrás. Pero por otro lado, existe esto de que tiene que ver con cuestiones más del ser humano y que la tecnología por ahí no lo puede abordar. Bueno, y ahora Rosario te va a contar más las herramientas. No, yo un poco acuerdo en lo que dice él en cuanto a materializar una obra de arquitectura. Hay muchas cosas que siguen siendo como sensoriales o espaciales, hay que tener en cuenta el clima, los materiales locales, el lugar donde uno vive, pero yendo un poco más a mostrar un proyecto, las herramientas tecnológicas hoy en día
permiten muchas cosas que, bueno, antes solo se transmitían con el lápiz y las dibujabas, y hoy en día hay herramientas en la computadora que te permiten materializar la casa y navegarla antes de ser construida. Bueno, levantar el modelo de lo que vas a construir, del equipamiento, de lo que estés haciendo, y poder verlo representado previo a materializarlo. Bueno, creo que en ese sentido es un gran aporte. Bien, o sea que tenemos por un lado la cuestión propia, digamos, también como ese trabajo más artesanal que todavía convive, digamos, con los avances que se han ido dando a nivel tecnológico, digamos, esta cuestión que traían tanto Adolfo como Rosario de la cuestión sensorial, de aquello que uno puede percibir a través de los sentidos a medida que está seguramente en ese proceso de creación, de imaginación de lo que puede ser el lugar, digamos, que me están solicitando, el proyecto que me estén pidiendo, y después también cómo las herramientas nos aportan, digamos, para visualizar aquello que estoy queriendo expresar, digamos, para ya poder navegarlo, experimentarlo sin que esté todavía totalmente construido. Seguramente en todo este trabajo el arquitecto no trabaja de manera aislada, sola, digamos, como muchas veces se cree con las diferentes profesiones, sino que comentaron ustedes que tienen mucho trabajo en equipo, que también ahí está como esa riqueza de la profesión. ¿Podrían comentarnos un poco con qué otros profesionales también se puede vincular el arquitecto en sus días de trabajo? Sí, bueno, creo que lo más interesante que tiene la profesión justamente es el trabajo en equipo. Es muy vasto porque los temas son infinitos. O sea, podés hacer un plano urbano, podés hacer una reforestación, podés hacer un paisaje, un hospital o una vivienda mínima. Entonces, en cada una de estas circunstancias, uno tiene que nutrirse. Obviamente no podés nutrirse de todo, no podés saber todo, y aparte no sería ni justo ni posible, porque la experiencia transmitida es fundamental. Entonces hay como colaboradores directos, como podría decirte asesores de estructuras, de instalaciones, de materiales, pero lo más importante siempre es salir del encargo a través de conocer otras experiencias, conocer asesores que sepan del tema, y por otro lado, bueno, también un poco involucrando la pregunta anterior, la posibilidad de conocer hasta virtualmente. Nosotros, bueno, acabamos de participar en un concurso que no conocemos el edificio y lo hemos conocido a través de las redes virtuales, de fotografías, y nos hemos asesorado con gente que nada tiene que ver con la arquitectura, porque era un banco. Entonces, tal vez eso es lo más interesante y fantástico que pueda tener la arquitectura, ¿no? Yo puedo agregar también que no solo esta gente que complementa, que son consultores, constructores, sino también un equipo de trabajo con el que trabaja en la diaria, ¿no? El arquitecto por lo general no trabaja independientemente, sino en equipo. Nosotros tenemos un estudio y tenemos un equipo de trabajo, somos varios y compartimos las ideas, que bueno, también es un poco lo que pasa en la carrera. Es una carrera muy grupal y empezás con esta dinámica de trabajo en grupo y trabajar con un equipo, compartir ideas, consensuar un poco en toda la carrera. Hay otro equipo que estaría muy bueno decirlo, que son los equipos de trabajo en obra, ¿no? Donde casi empezás como a amalgamar ideas y cuestiones de prácticas, incluso de hacer obras, y los equipos son muy variados, porque bueno, nosotros ahora estamos trabajando con una gran empresa constructora, pero también estamos trabajando con un pequeño contratista que tiene infinidad de carencias, tiene absolutamente otra visión
de la construcción, de la vida, incluso a veces vienen de trayectoria familiar, y eso también involucra otra parte de la arquitectura, que es fantástica, ¿no? Y que es fundamental a la hora de armar equipos, y que es consultora aparte, permanentemente, porque son los hacedores, te diría que los que más saben, los idóneos, y los que te permiten justamente investigar a veces sobre cuestiones que estamos permanentemente haciendo. Bien, ahí también traen esta cuestión de la importancia de lo social que tiene también la carrera, digamos, a través ya sea desde los grupos que uno va formando mientras va estudiando, todas las instancias prácticas y de trabajo en equipo que uno va ejercitando ya estas competencias, digamos, que después van a ser un requisito, se nota de manera fundamental en el ejercicio profesional, ya sea con el equipo de trabajo, en este caso en el estudio, como comparten, como también con los equipos de trabajo que van a desarrollar cada uno de esos proyectos. Y traía algo también, Adolfo, en esta cuestión de las participaciones que han tenido en los concursos, que en esta última instancia no conocían el edificio, o sea, que seguramente se debe haber debido al contexto también sanitario en el cual nos encontramos. ¿De qué manera ha afectado a su profesión, digamos, el aislamiento, el implementar herramientas virtuales? ¿Se ha visto modificada la profesión y se han generado cambios a nivel del ejercicio profesional? Bueno, toda crisis trae una oportunidad. Eso es como el principio de la respuesta. Sin duda que se ha afectado, como nos hemos visto afectados todos, sobre la pandemia, sobre nuestra actividad. Hay gente que obviamente la ha llevado peor, porque imagínate un albañil que no trabaja una semana, no cobra. Y bueno, eso sin duda que nos ha afectado la actividad y nos ha afectado los equipos. Hemos hecho esfuerzos importantes para mantener los equipos y para poder seguir pagando, para poder seguir manteniendo, porque la obra de arquitectura tiene una cosa hermosa que, o sea, la complejidad no está en la escala de la obra. Vos podés hacer una obra, un edificio, y tal vez tenga los mismos ítems o las mismas complejidades que puede tener una casita. Intervienen los mismos rubros, por supuesto, los otros en mayor cantidad, pero los mismos rubros. Entonces, entendemos incluso que la complejidad no está en la escala, y eso hace que los problemas estén en todos lados. O sea, sin duda que la pandemia nos ha afectado, pero también ha traído una oportunidad de entender que se puede mejorar relaciones en los edificios, que hay que hacer mejores espacios, que hay que hacer espacios verdes, que hay que hacer lugares mucho más habitables, y parece mentira que nos caiga la ficha así, ¿no? Pero aunque uno lo esté permanentemente tratando de producir, y después también empezar a pensar que nuestras ciudades tan poco sustentables, sobre todo la ciudad de Córdoba, que tiene una extensión, una de las más grandes del mundo, empiece a ver si puede tomar otro rumbo, ¿no? Un rumbo más sustentable, más actual, mejorar cuestiones básicas para la gente, para el transporte, para la relación. Tenemos, aunque sea algunas peatonales, empezar a usar los espacios públicos. Eso es una gran oportunidad que trajo la pandemia. Bien, bueno, tenemos mucha gente que nos está escuchando del otro lado y que nos han ido compartiendo sus preguntas. Vamos a ir abriendo un poco el espacio para receptar las inquietudes que nos transmiten desde el canal de YouTube. Buenas tardes. Bueno, les transmito algunas de las preguntas. Una es respecto de cuál fue la preparación que tuvieron ustedes para ingresar a la universidad y en esa transición del secundario a la universidad. Bueno, si les ayudaron algunas asignaturas del secundario y en su caso cuál, y bueno, un poco qué dificultades tuvieron que enfrentar
respecto de ese cambio, ¿no? De la secundaria a la universidad. Bueno, empiezo yo. En mi caso, preparación extra a la del secundario, ninguna. Yo no sabía dibujar, eso no fue un impedimento, no tenía idea de cómo dibujar, no sabía usar programas en la computadora de arquitectura y no fue un impedimento. De hecho, en primer año aprendí a dibujar, en segundo aprendí a usar la compu y los programas de arquitectura. Yo creo que con la preparación del secundario pude transitar el cursillo y en primer año fue incorporando todos estos contenidos, pero no fue un impedimento, no fui a escuela técnica ni nada por el estilo y no fue un impedimento no tener esta base. De hecho, en primer año se aprende. Bueno, en mi caso es muy distinto porque yo entré a la facultad en el año 77, en plena dictadura militar. Entonces, bueno, primero había un cupo muy importante, ¿no? Entraban 200 alumnos a arquitectura, había ingreso restringido y un examen de ingreso que era de física y matemáticas. Entonces, si bien la física y la matemática tal vez sean importantísimas en la carrera, ¿no? Sobre todo la física, pero nada tenía que ver con el ingresar. Y sí creo que todas las materias son importantes en la carrera, ¿no es cierto? Porque la arquitectura está muy vinculada con la historia, con el arte, con la física, como digo, con la geometría. O sea, es importante, pero no quiere decir de que no se pueda aprender en el camino, ¿no? Obviamente, igual que el dibujo. El dibujo se aprende, lo que pasa es que dejamos de dibujar en la primaria, entonces tenemos, y a veces en el jardín de infantes, entonces tenemos un largo periodo sin dibujar que después se puede recuperar o aprender de nuevo. Bueno, sobre el recorrido de la formación académica, ¿cómo es ese recorrido? ¿Qué trazo podemos hacer? Bueno, ¿cuál es la parte más difícil de estudiar arquitectura? Nos preguntan acá los futuros ingresantes. También si la carrera tiene pasantías. ¿Cuáles eran las materias que más disfrutaban y las que menos? Bueno, empiezo. El recorrido de la carrera es una carrera tiene un contenido teórico importante y creo que bueno, tiene todo un sustento teórico, pero es una carrera que lleva muchas horas de trabajo práctico, de dibujar, de proyectar. Entonces, por ahí, bueno, son muchas horas de dedicación en esto, en el armado de maquetas, pero en mi caso en particular me parece que es lo más lindo que tiene la carrera, de trabajar en equipo, no sé. Con respecto a las materias que más disfrutaba, bueno, siempre las relacionadas a proyectos eran una de las materias que más me gustaban en los distintos años y niveles, pero una materia que me pareció muy importante en segundo año fue construcciones, porque fue como ese cambio de escala por ahí, de empezar a ver cómo la idea y el proyecto se podía materializar, de empezar a ver los materiales locales con los que se trabajaba para materializar una obra, de empezar a tomar dimensión real de la arquitectura. Bueno, en el caso mío también nosotros somos proyectistas y concurseros, los concursos son de proyecto, entonces bueno, es una materia que a mí obviamente me seduce. De todas formas, en los últimos tiempos la facultad ha evolucionado de una manera llamativa en relación a las materias técnicas, a las materias de las ciencias sociales, en función del proyecto también. Entonces,
como que la cuestión es disfrutarla, la carrera se disfruta en todos los aspectos, ¿no? Bueno, por supuesto, hay materias más difíciles, menos difíciles, que nos gustan más y menos, como eso pasa en todos los aspectos de la vida, pero lo más interesante es que es una carrera, tiene por supuesto una dedicación muy alta, pero que lo importante es disfrutarla en todos los aspectos, ¿no? La carrera tiene esa condición de que desde primer año a quinto año uno puede involucrarse de una manera pero muy profunda con los mismos compañeros, ¿no? Los compañeros que están en otras carreras, entonces se aprende mucho, no en otras carreras, en otros años, se aprende mucho del compañero. Hoy en la pandemia eso obviamente está como un poco en desuso, pero esperemos que pronto volvamos y que se pueda seguir haciendo este tipo de acciones. Bueno, otra de las preguntas es en relación a la investigación y al hecho de crear nuevos materiales, si los arquitectos pueden abocarse a eso y si también pueden involucrarse en proyectar ciudades. Bueno, la investigación es parte de la profesión, de cualquier profesión. O sea, se investiga no solamente en la universidad, se investiga todos los días cuando uno está trabajando, digamos. O sea, ser profesional no es producir, es investigar. O sea, es investigar y después poder proporcionar otras acciones. Obviamente que, como decía el arquitectón, esta idea de ideación, de principio y construcción, tiene que ver con la técnica y con la tecnología. Creo que hay muchísima investigación tecnológica sobre nuevos materiales, sobre nuevas texturas, sobre tratamientos de nuevas formas de crear envolventes que sean, bueno, a veces económicas, prácticas, sustentables. Es un campo gigantesco de posibilidades que tiene, y aparte son tan variadas las tecnologías que el arquitecto utiliza, que es interminable. Bueno, y aparte el tiempo, con esta idea de cambio que tiene la sociedad y la construcción, e incluso el clima, hace de que permanentemente se esté investigando sobre materiales, no solamente sobre materiales, sino sobre formas tecnológicas, sobre acciones tecnológicas de los materiales. Y la otra pregunta que había era en relación al alcance, si se podía proyectar o diseñar ciudades, digamos. Sí, por supuesto que, bueno, hay ciudades proyectadas absolutamente, como Brasilia, como La Plata, acá en Argentina, barrios hermosos que tenemos en nuestro Córdoba, como son Parque Vélez Arfiel, que proyecto del gran arquitecto Lapadula. O sea que yo creo que es un principio casi importantísimo dentro de la profesión y del alcance que tiene la profesión nuestra. Obviamente hoy más que nunca son equipos interdisciplinarios, no solamente pensar en ciudades nuevas, sino cómo actuar en nuestras ciudades, que es lo más interesante. Por ejemplo, la Villa 31 en Buenos Aires, que tiene una actuación importante sobre su trama, sobre su tejido. La misma Córdoba, ¿no? La revitalización de villas de emergencia, por ejemplo, es apasionante. Y a su vez son fenómenos tremendamente cambiantes, porque o sea, cuando uno analiza la ciudad de Córdoba, por ejemplo, y ve su crecimiento y ve su expansión, va cambiando, y el arquitecto tiene una proporción muy ínfima en realidad en todas esas acciones, pero sí tiene una participación
y espero que mucha voz cada vez más sobre lo que va sucediendo en la ciudad. Bueno, y para ir terminando, bueno, nos preguntan ¿qué consejos les darían a alguien que empieza a estudiar arquitectura? ¿Y cuánto tiempo les llevó terminar la carrera? Si creen que se puede trabajar y hacer otras actividades como deportes mientras uno estudia. Empecemos, consejo para alguien que empiece a estudiar arquitectura. Un consejo para alguien que empiece a estudiar arquitectura. Primero que nada, que disfrute la carrera. Es una carrera muy linda, que se involucre, conocer un poco sobre la facu, sobre todo lo que te brinda la facu. No sé, que disfrute la carrera me parece muy importante. Bueno, creo que disfrutar la carrera es fundamental. O sea, yo creo que cualquier actividad va a ser algo que van a hacer toda la vida, pero no lo van a hacer como un trabajo. O sea, pensar que uno va a ser profesional y que va a tener que o cumplir un horario o trabajar a desgusto, a desgano, es complicado. O sea, yo creo que lo interesante es pensar que esto va a ser algo que te va a acompañar toda la vida. Entonces, por eso disfrutarlo, obviamente que sí, podés trabajar y podés hacer deporte, porque si no estaríamos complicados, digamos. Creo que si hay algo que ha entendido la generación también joven, es que las cosas deben hacerse en una medida y que todos los aspectos complementarios que tengas son totalmente favorables, porque si no te metes en una burbuja que no podrías hacer nada. Me parece muy importante. A veces el trabajo te lleva a extender a lo mejor la carrera, pero si pudieras trabajar incluso en la misma temática es fundamental, ¿no? Sería como básico. Uno dice que para aprender a subir una montaña le tenés que preguntar al que viene bajando. Entonces, si vos podés trabajar en los inicios en alguna cuestión involucrada con la profesión, es importantísimo. Sí, ahí me gustaría, si pueden ampliar un poco en relación a si hay pasantías, digamos, relacionadas ya en la más capaz cercana a las instancias de egreso, digamos, que donde uno pueda desarrollarse, ya empezar a hacer algunas actividades profesionales relacionadas, digamos, a la par de la carrera, como recuperando un poco la frase que vos comentabas, Adolfo, no sé si Rosario... Sí, hay pasantías. En quinto año de la facu hay una materia que es la práctica profesional, que es una pasantía de 6 meses, en donde cada uno se puede encargar de buscar el lugar, si quisiera en un estudio de manera independiente, en donde realiza una práctica y trabaja con el estudio, o también hay convenios. Ahora hay convenios para trabajar en la universidad, en distintas áreas, en la municipalidad. En mi caso yo hice la pasantía en el IPLAM, que es el Instituto de Planificación Municipal, y estuvimos trabajando en un proyecto de la municipalidad, era el cementerio de San Jerónimo. Bueno, fue una experiencia muy linda y distinta, porque bueno, trabajar en ese proyecto que probablemente a nivel profesional es muy difícil trabajar en un proyecto como el de un cementerio, y bueno, fue como una oportunidad y una experiencia linda probar en eso. Bueno, también en nuestro estudio todos los años recibimos pasantes, por lo menos hay 2 o 3 pasantes por año, de los cuales muchos forman parte del estudio. O sea, muchos de los pasantes hoy socios de los concursos y involucrados permanentemente en la actividad que hacemos. Así que la pasantía es algo fundamental, ¿no?, de poder hacerla, y como comentaba Rosario, hay
muchísimos campos, en instituciones públicas, privadas, muchas veces no referidas directamente a la arquitectura y que suman muchísimo. Bien, eso me parece que está muy bueno, digamos, para que las personas que nos están escuchando puedan saber, digamos, que uno puede insertarse ya desde el momento en que uno está estudiando en diferentes tipos de proyectos e ir conociendo, digamos, también de la mano ya de un profesional con trayectoria, digamos, empezar a vincularse, y eso después seguramente va generando redes de trabajo donde uno empieza como pasante y después ya como profesional se vuelve socio, digamos, en cierto tipo de proyectos y permite ya la inserción y el crecimiento también a nivel profesional. Bueno, para ir cerrando, agradecerles, digamos, a Rosario y a Adolfo por cada una de las palabras que nos fueron brindando, agradecerle al equipo técnico también por hacer el apoyo y el soporte, digamos, desde el otro lado, también a mis compañeras, digamos, a Rosana y Candela, que nos estuvieron acompañando desde el chat, y a la intérprete Janina, que está brindando, digamos, la traducción en lengua de señas para hacer accesible, digamos, la jornada del día de hoy. Seguramente habrán quedado incógnitas, preguntas, digamos, que van a poder ir respondiendo a través de los chats que se encuentran en la muestra de carreras, donde van a poder conectarse con el universo FAUD para poder ir conociendo en mayor profundidad acerca del ingreso, de las fechas, de las preinscripciones, digamos, a la carrera de arquitectura, donde me gustaría recuperar como síntesis final, digamos, que lo importante es poder querer, digamos, estudiar la carrera. Hay herramientas que se van a ir aprendiendo, no hace falta que uno sepa dibujar como nos fueron comentando, sino que son herramientas que uno puede ir desarrollando a lo largo de la carrera, y el valor que tiene el trabajo en equipo y las actividades grupales que uno va ejercitando en todo el desarrollo. Seguramente si uno tiene las ganas y el sueño, digamos, también de convertirse, va a haber espacios, digamos, para ir desarrollándose y aprendiendo. Así que los invitamos a seguir recorriendo la muestra de carreras UNC con Vos, ingreso 2022, que nos sigan a través de las redes sociales de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, tanto en Instagram, Facebook, TikTok, digamos, como @sae.unc. Les deseamos muy buenas tardes y los invitamos a continuar escuchando las carreras de la Facultad de Urbanismo, de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, que a continuación continúa la carrera de Diseño Industrial. Así que muy buenas tardes a todos y todas. En un minuto te voy a contar cómo trabajamos